Bueno, Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana del Señor. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Bendiciones del cielo, bendiciones de lo alto, en el nombre de Jesús. Bueno, Dios bendiga a Damaris Irizarry, Dios bendiga a Angie, Dios bendiga a Brenda Sánchez y todos los que se van conectando. Dios bendiga a Jorge Molina y todos y cada uno. Pueden empezar a escribir, pueden empezar a ponernos ahí donde nos estás viendo para así seguir memorizándonos. Amén, de dónde nos está sintonizando. Ayúdame a compartir esta bendición. Queremos entrar rápido, amén, en la continuación de este estudio. Amén, ya que estamos muy ajorados esta semana, una semana de mucho ajoro, mucho compromiso. Amén, tengo personas aquí trabajando en el bañito del área de oración, de retiro, donde nosotros con nuestro ministerio nos retiramos. Tengo un personal ahí que le mandamos saludos, que está trabajando para hoy dar por culminado, amén, esa encomienda. Llevamos año y medio en esa construcción, para así poner ready el área donde estaremos, ¿verdad?, buscando más presencia de Dios y vigilando y presentando a todos ustedes en oración. Amén. Dice por aquí Brenda Sánchez, que nos sintoniza desde Guaynabo, Ministerio Familiar. Eso es de Ciales, Puerto Rico, desde la montaña. Amén, para el mundo entero. Ayúdame a compartir esta hermosa bendición. Ayúdame a compartir, a regar la voz. Amén, para así dar rápido comienzo donde nos quedamos este lunes. Dios bendiga a Damar, que es de Tampa, Florida. Amén, ya se están memorizados. Amén, Dios bendiga a todos y cada uno. Ayúdame a compartir, buscar los que faltan de conectarse. Amén, que usted conoce, que usted ya sabe que está haciendo falta y no lo ha visto. Mira, taguéale personalmente ahí, dale un tagueazo para que se conecte rápido. Dios bendiga. Amén. Mira Maldonado desde Conérico. Amén. Damaris Irizarry, Sabana Grande, Puerto Rico. Eso es un placer, un privilegio. Amén. Así que dele taguear a alguien, dele a compartir. Llévalo a su Facebook, sus redes sociales. Yane Figueroa desde Conérico. Pronto nos vamos a ver por allá. Hay algo que se está cuajando, que se está colando. Posiblemente creo que julio, si no me equivoco, junio. Ya estamos ya casi ready para ir para Noche de Impacto de Dios, para Waterbury. Noche de Impacto de Dios, ciudad de Waterbury, Conérico. Así que pronto más detalles. Dios bendiga dice que está en Berenice Party, eso es. Ildamar Rodríguez está ahí tagueando. Dios bendiga a Amanda Martínez desde la ciudad de Conérico. Estuvo aquí en Puerto Rico unos días gozándose de la presencia de Dios. Qué bueno que se haya gozado en esos retiros de candela y fuego, que lo que hacen es prender el Espíritu Santo para seguir peleando. Bueno, vamos a seguir regando la voz. Todavía no hemos llegado a la matrícula correspondiente. Vamos a ver, me está faltando Avi, me está faltando, vamos a ver quién más me está faltando por aquí. Falta el pastor Julio Maldonado, amén. Falta Kirian Monzón, falta Guaida, si no sé si está conectada desde el principio, no la veo, amén. Faltan unos par de estudiantes todavía, así que empiece a taguearle que venimos con la segunda parte de este hermoso estudio, amén. Venimos con Dios te bendiga, Yanis. Espero que te esté yendo bien ese nuevo trabajo. Amén. Que la bendición de Dios esté contigo y te estés disfrutando, ¿verdad?, esa nueva etapa de tu vida en ese nuevo, amén, ese nuevo ambiente laboral. Así que vamos para adelante en el nombre de Jesús. Como les dije el lunes, excusamos a la teacher, mi amada esposa, excusamos a la teacher, ya que ella ahora mismo está descansando. Ella estuvo de madrugada siguiendo preparando este estudio del jueves, que vamos a estar en un compromiso matrimonial. Yo estuve todo el día de ayer bregando, amén, lo que le dije en la construcción, y hoy también más bregando con este estudio. Desde esta madrugada yo levantado para luego seguir preparándonos para lo que será este compromiso que es mañana, este compromiso de una conferencia matrimonial. Muchos compromisos entrando, donde conlleva a lectura de palabra todos los días. Ahora mismo me llamaron ayer para el domingo, amén, también tener una predicación, una iglesia. Estamos orando al Señor a ver si nos lo permite, amén. Así que sigan orando por nosotros. Es fuerte, ¿verdad? Pero vamos para adelante en el nombre de Jesús. Vamos para adelante porque
A esto nos llamó el Señor. Dice aquí Maribel, saludos Guardemar, buenos días, feliz miércoles, que lo disfruten, Dios les bendiga y familia, igual a ustedes, gracias por esos hermosos deseos. Bueno, ya tenemos 22 veces, siguen conectando. Amén, Dios bendiga a Madeline Castillo, Dios bendiga a todos y cada uno de los que se siguen conectando. Muy importante saber y reconocer, muy importante, no se le puede olvidar que hay el 20 de mayo, amén, aquí en Dorado, Puerto Rico, que hay el 20 de mayo, así que todos los que son de Puerto Rico, a mí me gustaría, todos esos seguidores que han estado ahí fielmente, día tras día, Dios bendiga a Mayra Smith, todo esto que nos siguen aquí en estos estudios, día tras día, yo los espero ver el 20 de mayo en la plaza pública de Dorado, y usted me pueda saludar y me puede decir, Guardemar, yo soy fulana de tal, yo soy fulano, que estoy siempre ahí conectado, gozándome con tus estudios y los de tu esposa, y aquí estamos diciendo presente para juntos celebrar el 7º aniversario de tu ministerio. Así que toda esa gente de Puerto Rico es pequeño, 100 por 35, amén, así que alista tu auto, ponlo ready, tanque full de gasolina para el 20 de mayo desde las 6:30 de la tarde, Plaza Pública Dorado, nuestro 7º aniversario, Billy Lavoy, Juniel Sánchez, amén, nos vamos a estar gozando de la presencia del Señor. Invita a un amigo, amén, sí que te esperamos, sábado 20 de mayo, nuestro 7º aniversario, amén, te esperamos para que juntamente con nosotros, amén, nos podamos gozar de este manjar y de esta hermosa presencia de Dios que nos va a visitar en la celebración de nuestro 7º aniversario. Dice Maribel Avilés, aquí diciendo presente desde Hartford, Connecticut. Soy Maribel Avilés, es de Hartford, Connecticut, que está en sintonía. Amén, sí que vamos a orar para rápidamente, amén, entrar en el estudio donde nos quedamos en los dones del Espíritu. Vamos para el número 5, que es hacer milagro. Así que vamos a orar, dice aquí hermano, y su amada, ¿dónde está hoy? Nuestra amada está hoy descansando porque estamos en una preparación de un estudio mañana, amén, que tenemos un compromiso donde vamos a por primera vez llevar una conferencia matrimonial, amén, y nosotros nos dividimos el trabajo. Yo me voy a encargar, como les dije el lunes, iba a encargarme de dar yo solo terminar el estudio hoy, ya que mi amada está en preparación de esa conferencia matrimonial, que no es nada fácil. Amén, son muchos puntos por la palabra, ustedes saben cómo nosotros somos, por la Biblia, y ella está en ese enfoque, amén, ese enfoque principal. Por eso este estudio lo comencé yo, ella me estuvo ayudando, pero yo fui el que le di, ¿verdad?, sazón a este estudio, ya que ella está enfocada en ese estudio de lo que es esa conferencia matrimonial donde estaremos mañana en una iglesia para la gloria del Señor. Así que esto no es fácil, como yo les digo, esto conlleva mucha preparación, mucha lectura de la palabra, mucha oración, amén, y tenemos que dividirnos el trabajo para así seguir cumpliendo con la grandeza y el compromiso de Dios. Dios bendiga a Amanda. Necesitamos un puente acá para allá, para gozarnos de todos los eventos. Así es, Amanda. Dios bendiga a Iri, amén. Así que vamos a orar. Vamos para encima, ya tenemos 26. Vamos a orar. Amén. Ahí está Carol Bazá, que se está conectando. Y ahí está la pastora Kirian Monzón, que dice presente. Ahí dice, amén, Lidia Martínez, que se está empezando a conectar. Eso es, ya están todos los estudiantes ahí listos, ready y preparados para este hermoso estudio en esta hermosa mañana. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por un día más de vida, un día más que estamos respirando. Gracias porque un día más estamos de pie. Gracias porque un día más estamos ante tu presencia en el nombre de Jesús para deleitarnos de la palabra, para navegar de la palabra, para, Dios eterno, seguir entendiendo este caminar que se camina conforme a tu palabra y dirigidos por tu palabra y tu Espíritu Santo en estos tiempos malos, difíciles, angustiosos, donde se levantan falsos profetas, donde, Dios eterno, verdaderamente a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Pero cuando estamos sometidos a tu palabra, cuando estamos sumergidos en la palabra que es viva y es eficaz, nada nos va a detener, nada nos va a confundir, nada nos va a robar el gozo y nada, Dios eterno, nos va a distraer de la verdadera verdad que eres tú, Señor Jesús. Yo te pido que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios amado, Rey de Reyes y Señor de Señores, tú una vez más abras el entendimiento de tus hijos,
que una vez más tú abras la sabiduría de tus hijos juntamente con la mía y que podamos hablar en el Espíritu y que esto pueda fluir y que ellos puedan entender y puedan comprender y puedan, Señor amado, seguir anotando y seguir tomando sabiduría para seguir caminando en este caminar que es para valientes y para violentos. Te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor amado, tu presencia nos acompañe, tu presencia nos arrope, tu sabiduría de lo alto esté con vosotros, Señor amado, y que tu gracia y tu amor esté en esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hablábamos el lunes, comenzando este estudio, para los que se conectaron tarde o son nuevos hoy, estamos hablando de los dones espirituales. Son 9 dones espirituales en los cuales nosotros como pueblo de Dios, como servidores de Cristo, tenemos que escoger los mejores o pedirle a Dios, amén, que nos regale, porque hablamos que los dones de Dios son un regalo de Dios. Dios bendiga a Nadelí que se conecta, Celia Burgo y Avi. Llegó Avi, eso es, alábalo. Decíamos que los dones son un regalo de Dios. Los dones son irrevocables, lo dice la palabra. O sea que los dones tú te puedes apartar y son irrevocables. Los dones tú te puedes salir del evangelio, pero siguen estando, aunque van a estar apagados, pero siguen estando, te pertenecen. Es un regalo de parte de Dios que es irrevocable. Entonces nosotros debemos de comprender y de entender que los dones necesitan de un cuidado. Los dones espirituales tienen que ser cuidados y utilizados verdaderamente para el fin y el bien que están hechos y están elaborados. Les explicamos que no te puedes confundir con los dones espirituales y los frutos del Espíritu, son cosas diferentes. Los dones espirituales, Dios bendiga a Felicita Martínez, son una cosa, y los frutos del Espíritu son otra cosa, que eso es otro tema aparte. Pero son dos cosas diferentes y son totalmente con significados diferentes. Entonces, hablamos la primera clase de que hablamos del don de la palabra, de sabiduría de la palabra. Hablamos del don de ciencia, hablamos de la fe y hablamos del don de sanidad. Y nos quedamos en el don de hacer milagros. Mírese bien que el don de sanidad no es lo mismo que el don de milagros. Amén. No es lo mismo, se escucha casi idéntico, pero no es lo mismo. Así que en esta mañana vamos a comenzar con el don de milagros. Son actos de poder sobrenatural que altera el curso normal de la naturaleza. Interesante. El don de milagro es un acto de poder sobrenatural. O sea, de un poder que viene de lo sobrenatural, o sea, de Dios. Algo que impacta, algo que deja a muchos sin palabra, algo que aumenta la fe del pueblo de Dios y de aún los inconversos. Cuando se puede manifestar un milagro, es de tanta edificación que puede un milagro traer hasta salvación a vidas que no creían en el poder de Dios y de que Dios hace milagros. Un poder sobrenatural que altera el curso normal de la naturaleza. Un milagro incluye actos divinos en los que se manifiesta el reino de Dios contra Satanás y los espíritus malos. O sea, cuando se manifiesta el don de milagros, eso va en contra de lo que Satanás y los demonios quieren que sea manifiesto en la tierra.
Un don de milagro es como esta historia que yo te voy a traer, que verdaderamente tuvo que haber sido sorprendente. Tuvo que haber sido algo sobrenatural. Por eso es que a Jesús, cuando tú buscas el libro de Juan, capítulo 6, versículo 2, dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿De quién está hablando Juan en el capítulo 6, verso 2? Que a través de los milagros, las señales en los enfermos que Jesús hacía, una multitud grandísima seguía a Jesús. ¿Pero por qué? Porque estaba manifiesto el don de milagros, donde Jesús estaba haciendo cosas que no pudieron ver con otras personas. Jesús estaba haciendo cosas que eran verdaderamente sobrenaturales, impactantes, porque era algo sobrenatural, y cuando es algo sobrenatural de parte de Dios, impacta, sorprende. Entonces, cuando vamos a la palabra y tú buscas el libro de Juan capítulo 9, yo quiero que tú pongas mucha atención para que tú puedas entender este don de milagros y tú puedas entender esta palabra con lo que voy a tocar. Tú puedes apuntar lápiz y papel para que tú puedas entender cómo Jesús operaba en el don de milagros. Jesús nunca violentó la palabra de Dios. Jesús se sometió a la ley, a esa ley de Moisés que fue entregada en el monte, allá en la presencia de Dios. Aun cuando Jesús levantó el ministerio, Jesús cumplía con la ley. Y tras de que cumplía con la ley, Jesús no podía violentar la palabra. Jesús no podía irse por encima de la voluntad de la palabra. ¿Por qué usted cree que la Biblia nos enseña y nos dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará? Entonces, escucha bien esto: el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, cuando tú vas al libro de Juan capítulo 9, tú ves una historia donde Jesús ejecuta un milagro. Búscalo en tu casa, búscalo en tu teléfono, para que tú entiendas este pasaje bíblico, para que cuando alguien predique y no vaya profundo a esta revelación de esta palabra que va conectada, la palabra del Nuevo Testamento de Jesús haciendo sus milagros, va conectada con la creación en el libro del Génesis. O sea, cuando tú escuches predicadores hablando de esto, tú puedas comprender y entender más a capacidad y a cabalidad esta palabra de cómo Jesús actuaba cuando estaba caminando en la tierra. Porque Jesús no podía violentar ni la creación, ni el orden de la creación, ni la ley. Todo iba conforme a como está estipulado en la palabra. Entonces, cuando tú vas a ese libro de Juan capítulo 9, dice: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Escuche, el hombre estaba ciego. Un punto muy importante. Por eso es que tú tienes que, cuando tú lees la palabra, les hemos explicado que tú tienes que leer detenidamente y ir paso a paso, porque siempre la palabra de Dios va a tener sorpresas. La palabra de Dios tiene revelaciones que tú tienes que encontrarlas. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Estaba ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciéndole: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre,
para que haya nacido ciego. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino que para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, procedimiento para llevar al hombre ciego al milagro y que estuviera su sanidad. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue, entonces se lavó y regresó viendo. Entonces, cuando tú estás escuchando esta historia bíblica, ¿por qué Jesús tuvo que escupir en tierra y hacer lodo y untarle los ojos a este hombre? Vamos a ver. Es una pregunta que le estoy haciendo a ustedes en esta mañana. Vamos a ver. ¿Por qué usted cree que Jesús tomó, escupió lodo, escupió en el suelo, hizo lodo, creó lodo y le untó en los ojos a este ciego de nacimiento, para entonces mandarlo a que se lavara? Y ahí ese ciego de nacimiento pudo ver el milagro que Jesús le estaba haciendo para, de una vida totalmente ciego, llegar a una nueva vida por el milagro de Dios, de Jesús. ¿Alguien me lo puede escribir ahí? ¿Por qué Jesús usó lodo para sanar, para hacerle el milagro, a este ciego de nacimiento? Vamos rápido, que nos fuimos. Dice Mali Monzón, en representación de que somos creados del polvo. Estás ahí en un 90%. Él fue obediente porque fue y se lavó donde Jesús lo envió. Ahí hay parte de la obediencia. Vamos, yo sé que ustedes son personas inteligentes y tienen ese Espíritu Santo activo. Voy a volver a repetir la pregunta. Mali está cerca. ¿Por qué Jesús utilizó lodo para untarle los ojos al ciego de nacimiento? Porque era algo ilógico que usara algo que no se utiliza porque es contaminación. Vamos ahí tiene un teléfono, unos puntitos. La más cercana es Mali, y ya lo vamos a hablar para seguir. Ok, ¿por qué Jesús usa lodo, polvo de la tierra, prepara el lodo, le unta? Primer paso, primer punto. Te dice la palabra, te dice la escritura, que él era ciego de nacimiento. Entonces, si él era ciego de nacimiento, o sea, nació ciego, no tiene nada creado para poder ver. Ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, nació ciego. En ningún momento, en ningún minuto, él tuvo la oportunidad de ver. Entonces, al él ser ciego de nacimiento, pues Jesús tiene que crear. El milagro tiene que ser creado. O sea, al él ser ciego de nacimiento, no tiene
No tiene. O sea, y para que Jesús pudiera hacer el milagro, y él sabe que es ciego de nacimiento, Jesús se tiene que ir a la creación. Porque Jesús no puede violentar el formato de cómo se creó al ser humano, cómo se creó el hombre. Dice la palabra en el libro de los Génesis que fuimos creados del polvo de la tierra. O sea, y con las manos de Dios, Dios ejecutó con las manos de Dios. Digo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Jesús no podía violentar la creación. Acuérdate que la palabra en Génesis te dice que dijeron, hagamos. Entonces la palabra hagamos es en plural, o sea que ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Entonces como Jesús estuvo en la creación, entonces este varón, por Dios permitirlo para ser manifiesto en la tierra, nació ciego. Entonces Jesús no puede violentar la creación ni la palabra y tiene que crear. ¿Qué tiene que crear? Lodo. Tiene que coger del polvo. Amén. Amén. Como mismo se creó el ser humano, tuvo que coger polvo, tierra, crear lodo, hacer la silueta. Amén. Pues así mismo tuvo que Jesús hacer. Tuvo que coger el polvo, tuvo que coger la tierra, crear el lodo, porque yo no voy a violentar mi creación. Yo no puedo violentar mi palabra. Entonces como él está ciego de nacimiento, yo le voy a empezar a crear con mis manos, amén, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues él dijo, voy a crear ahora con el lodo de la tierra, con el polvo, le voy a crear sus ojos, porque no tiene ojos, nació ciego de nacimiento. Yo tengo que ir con el lodo, y vamos ahí, mientras él le pasaba, decía, crecen ojos en el nombre de Jesús, que se cree la vista ahora, por el poder de la palabra, para que se manifieste el Padre en la tierra, y la voluntad de Dios. Yo con mis manos y con el lodo le voy a untar, y decreto y declaro que ahora tú, amén, todo lo que no nació, amén, todo lo que no había en su nacimiento, ahora es creado. ¡Pup! Creación. Vete, lávate. Obediencia. En el Siloé, la fe, creyó, fue, se lavó. Ahí está el milagro. Pero Jesús jamás podía violentar, porque como no fue creada la vista, Jesús tenía que crear una vista. Jesús tenía que crear unos ojos. Y no hablando ojos que tú los puedas ver, sino todo lo que corre por dentro. Porque a lo mejor podía tener dos ojos así, pero eso no lo sabemos, porque tú ni yo estábamos ahí. Si los tenía cerrados o los tenía abiertos, pero no tenía nada. Pero por dentro no había nada de nacimiento, lo dice la Escritura. Por eso es que Jesús tiene que utilizar ese formato, porque fue el formato que se utilizó en la creación en el libro del Génesis, para crear al hombre a imagen y semejanza de Dios. Apúntalo, que esto no lo vas a escuchar de todo el mundo. Revelación que va conectada del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, porque todo concuerda. Cuando tú te metes en la Escritura, tú le vas a encontrar significado a todo. Creación de la vista del ciego en el libro de Juan capítulo 9. ¿Por qué Jesús usó lodo? Porque no podía violentar la creación del hombre en el libro del Génesis, de donde fuimos creados. Porque no había nada, y Jesús de la nada hizo un milagro en este ciego para que tuviera una mejor vida y para que la gloria de Dios fuera manifiesta en la tierra. Así que terminando con este don de milagro, que es muy importante que nosotros anhelemos eso. A mí me gustaría que Dios me utilizara en milagros sobrenaturales. Así que usted anhele también que ese sea uno de los dones que usted pueda anhelar para poder ver manifiesta la gloria de Dios en la tierra. Porque a través de los milagros pueden venir personas al evangelio. Porque si no creen por la palabra, creerán por las señales. Y estos son parte de las señales del pueblo de Dios, que tienen que seguir a sus hijos. Los milagros, milagros impactantes, milagros poderosos.
Yo me acuerdo que una vez comenzando en el ministerio con Candelita, estábamos en noche de guerra en Arecibo y fue una persona que los ojos los tenía blancos. La diabetes no le había comido la vista y no veía. Tachi, allí se metió una presencia de Dios, una locura, y Eddie le puso las manos en los ojos y le decía, vista, y le soplaba, y yo vi literalmente con mis ojos, yo pude ver, a mí nadie me puede decir, yo lo vi, porque yo estoy de frente a él, cómo esos ojos le pegaron hacia el para adelante, para arriba y para abajo, y lo blanco que tenía en los ojos se le empezó a aclarar, y él empezó a llorar porque empezó a ver que estaba entrando la luz, los reflejos de la luz de ese parque, amén, y cómo esos blancos se le fue yendo de los ojos, y ese varón empezó a caminar por el área del parque. Eso fue algo muy impactante para mi vida, que eso fue un milagro, ¿verdad? Un milagro muy, muy impactante para nuestras vidas. Todavía lo recuerdo como hoy, recuerdo cómo es la persona, recuerdo que él andaba en andador porque estaba ciego, no podía caminar a lo loco. Bueno, aquello fue una locura hermosa de parte de Dios, cómo se le fue el blanquizar de los ojos, cómo Dios hizo el milagro en esa vida. Y eso que causa que las vidas inconversas se impacten y digan verdaderamente Dios existe y Jesús es real. Me voy a reconciliar con el Señor. Vamos para el sexto punto. El don de profecía. Este me va a tomar un tiempito, tengo mucho. Voy a ver cómo lo puedo acortar un poco. Don de profecía. Un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Don de profecía es el don número sexto que nos habla las escrituras por el orden, amén, de la Biblia. El sexto don que Pablo habla, don de profecía, don sobrenatural. Don sobrenatural, ve que lo sobrenatural es que son cosas sobrenaturales de Dios. Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Entonces, cuando vamos aquí a mi Biblia de estudio, la profecía dice: se debe distinguir entre la profecía como manifestación temporal del Espíritu y la profecía como un don de ministerio de la iglesia. Como don de ministerio se da la profecía solo a algunos creyentes que deben desempeñarse entonces como profetas dentro de la iglesia. El don de profecía, como le he hablado, es una manifestación del Espíritu. La profecía está siempre a disposición de cada creyente lleno del Espíritu Santo. Creyentes llenos del Espíritu Santo. O sea, para tú poder ver manifiestos estos dones espirituales, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que estar lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios para tú fluir y caminar en un don de profecía, en un don de ciencia, en un don de milagros. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo de la cabeza hasta los pies, porque es de la única forma. Tú tienes que vivir sometido en la burbuja, en la presencia de Dios, para que todo este tipo de dones que manifiestan la presencia de Dios, el Espíritu Santo, sea manifiesta en ti, tú lo puedas utilizar. Tú tienes que vivir una vida sometida a la presencia de Dios.
Entonces estos dones de profecía son muy importantes en la iglesia, pero a la misma vez tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Dice, primer punto, la profecía es un don especial que capacita al creyente para dar un mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú vas al libro de Primera de Corintios 14, 29 al 33, Pablo da unas instrucciones de cómo el don de profecía, o el profeta se debe de movilizar. Ahora bien, tú tienes que tener mucho cuidado con esto y tú tienes que entender que tú puedes, cuando a ti te están dando una profecía, tú no puedes decirle rápido todo amén. Tú como hombre y mujer de Dios, tú tienes el derecho, porque la palabra te lo enseña y la palabra te fortalece, te da ¿cómo se dice esa palabra? Cuando la palabra te da la seguridad de que tú lo puedes hacer. Cuando a ti te dan una palabra, tú tienes que escudriñar la palabra. Cuando a ti te dan una profecía, tú tienes que escudriñar la profecía. Cuando a ti te dicen un así dice el Señor, tú tienes que, antes de decir amén, tú tienes que decir y tú tienes que escudriñar conforme a tu Espíritu Santo y conforme a tu llenura y a el don de discernimiento que tú puedas cargar, lo que tú puedas tener. Tú tienes que escudriñar la palabra que a ti se te está dando. Porque no porque sea Waldemar Molina, para ponerme yo de ejemplo, para no ofender a nadie, yo no soy un ángel, yo no vengo directamente del trono de Dios. Amén. Yo soy un hombre común y corriente que vivo sometido a la presencia de Dios y a la palabra, pero yo me puedo confundir, yo puedo caer en emociones. Amén. Yo puedo decir, yo puedo cometer el error y decirte así dice el Señor, pero lamentablemente no es el Señor. Por eso es que la palabra te dice que no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces su responsabilidad, santo, siento autoridad de Dios, es su responsabilidad tuya, de tú saber a lo que tú le dices amén, de tú saber qué profecía tú recibes, de tú saber que tú tienes que primero escuchar para luego decir amén, luego recibir. Tú tienes que escuchar, analizar lo que a ti te están diciendo. Yo en una ocasión, hace unos años atrás, donde yo vivía verdaderamente casi día y noche metido en la presencia de Dios. Imagínate cómo estaban mis dones. Y me pusieron las manos en una iglesia y empezaron a hablarme. Y rápidamente yo le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿esto es tuyo? Y el Señor me dijo, no es mío, ni es mi espíritu. Y yo le dije, Señor, ¿la reprendo? Me dijo, no, guarda silencio. Mira, eso fue una conversación en medio de la persona me estaba poniendo las manos. Y yo empecé a hacer, empecé a clamar, empecé a pedir misericordia por la persona, que Dios tuviera misericordia, que Dios la cambiara, que Dios, amén, le pusiera un deseo de buscar de su presencia, amén, y de buscar el rostro de Dios para que pueda mejorar, amén. Debe de estar dando palabras en la carne, alábalo, pero Dios no me permitió reprenderla. Yo reprendí por dentro, reprendía y cancelaba toda palabra, amén, decretada, y empecé a pedirle a Dios por misericordia para que Dios obrara. Mira, hoy en día esa persona da un cambio tan drástico, pero tan drástico, que Dios le está usando tan bonito. Pero fueron a lo mejor momentos, ¿verdad? Que
porque las personas tienen de debilidades, amén, de dejadez y todo este tipo de cosas. Pero somos humanos, podemos fallar. Pero es su responsabilidad si usted coge la palabra o no. Es su responsabilidad escudriñar los espíritus. Es su responsabilidad, amén, escudriñar la palabra. Es su responsabilidad orar. En debe de poderse lanzar y hablar lengua. Amén, mientras le están dando una palabra, aún así dice el Señor, o una profecía, en debe de estar danzando y hablando lengua. Primero escuche bien. Y si el Espíritu entonces le revela que es de Dios, pues gózase después la presencia de Dios. Pero primero tú tienes que escuchar. Porque en estos últimos tiempos vendrán falsos profetas, falsos predicadores. Y si en medio de esa profecía, la persona que le está hablando, usted está ahí en la emoción, llorando, hablando en lengua, amén, y la persona le dice, porque te vas a ir para el reino del infierno en el nombre de Jesús, te declaro que te vas para el reino del infierno en el nombre de Jesús. Y usted, amén, amén, sí me voy para el reino del infierno en el nombre de Jesús, sí me voy para el reino del infierno en el nombre de Jesús. Y usted ahí envuelta hablando lengua, danzando, y ese profeta ahí diciéndole, o esa persona, así dice el Señor, te vas para el reino del infierno en el nombre de Jesús. Y usted allá danzando, amén, recibiendo la profecía, recibiendo la palabra, amén, amén. Y la persona lo que le está mandando es para el infierno en el nombre de Jesús. Y usted, amén, amén, amén. Ay, santo, yo sé lo que yo les estoy hablando. Yo sé lo que yo le estoy explicando. Acuérdate que aquí se habla la verdad y nada más que la verdad. Pero es así. Usted tiene que, estar siempre pendiente de la palabra que usted le da. Y ahí mismo cuando se la están dando, que usted la está escuchando, usted le tiene que estar pidiendo al Señor, Señor, esta palabra es tuya. Señor, esta palabra viene de parte tuya. Esta profecía, Señor, es tuya. La palabra que viene de Dios, la profecía que viene de Dios, trae un bálsamo, trae paz, trae tranquilidad, no trae confusiones. Si vieron así, dice el Señor, una profecía para tu vida y te confundió, te sacó de concentración, te perturbó, te cargó, te preocupó, o escudriña de dónde viene la palabra y quién te dio la palabra. La profecía es un don especial que capacita al creyente para dar un mensaje de revelación directa de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. No es la recitación de un sermón preparado con anterioridad. La profecía baja no es algo preparado con anterioridad. B. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la profecía no es primordialmente la predicción del futuro, sino, escucha, la profecía no es primordialmente la predicción del futuro, sino la proclamación de la voluntad de Dios, la proclamación de la voluntad de Dios, la exhortación y el estímulo al pueblo de Dios a la justicia, la fidelidad y la paciencia. Exhortación, proclamación de la voluntad de Dios, estímulo al pueblo de Dios y a la justicia, a la fidelidad y a la paciencia. El mensaje puede poner al descubierto el estado del corazón de una persona. Una profecía puede poner al descubierto el estado del corazón de una persona, o ofrecer fortaleza,
aliento, consuelo, advertencia y juicio. La iglesia no tiene que recibir tal profecía como un mensaje infalible. La iglesia no tiene que recibir la profecía como un mensaje infalible. Cuando hablamos de el significado de la palabra infalible, significa que no puede fallar o equivocarse. La iglesia no puede tomar una profecía pensando que la persona no se va a equivocar, que la persona no va a fallar. Eso está totalmente erróneo. Por eso es que le estaba diciendo que la profecía hay que escudriñarla, la profecía hay que estudiarla, porque la persona no puede ser una persona infalible, porque somos humanos y podemos fallar en cualquier momento, y hay que escudriñar los espíritus. ¿Por qué no se puede recibir la palabra como un mensaje infalible? Porque muchos falsos profetas entrarán en la iglesia. Te lo habla Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, toda profecía debe ser probada para su autenticidad y verdad. Por lo tanto, toda profecía debe ser probada para su autenticidad y verdad. Vámonos al libro Primera de los Corintios, capítulo 14. Vámonos allá, busque su Biblia, apúntelo. Primera de los Corintios, Pablo hablando de la iglesia de los Corintios en el capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, del 29 al 33. Primera de Corintios 14, 29 al 33. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Eso es empezando el versículo 29. Asimismo, los profetas, o el que profetiza, hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Juzgar es analizar. Juzgar no es criticar. Juzgar no es bochinchar, no es murmurar. Juzgar es, te está diciendo que tú escudriñes, que tú escuches, amén, que tú veas lo que están profetizando. Si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, cállese el primero. Aquí te está dando el orden profético que puede suceder en una iglesia. Pablo está explicando cuál es el orden. Por ejemplo, se metió una presencia de Dios y Dios le está dando 4 mensajes a 4 personas diferentes. Eso puede suceder, eso puede acontecer. El primero habló, el segundo tiene que esperar que el primero se calle. Cuando el primero terminó de profetizar, que se cayó, entra el segundo. Si el segundo ya profetizó y se cayó, y hay una tercera persona que Dios le está dando algo, se cayó el segundo, pues entra el tercero. Ese es el orden profético y de la profecía que Pablo, revelada por el Espíritu, le estaba dando a la iglesia. Porque la iglesia de los Corintios, como les dije, estaba llena de dones, había una revolución, pero estaban desorganizados, había un desorden, se estaban profetizando a lo loco, 3, 4, 5 profetizándose a la misma vez, y eso era un desorden, y Pablo estaba ordenando: calla el primero, porque podéis profetizar todos unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Ahí usted tiene que entender que cuando a ti te dan una profecía, o cuando un profeta te da una palabra, que te está diciendo Dios ahí, que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La palabra que venga, el así dice el Señor que venga, la profecía que venga sobre tu vida y te traiga confusión, no viene de Dios. Porque Pablo te está diciendo que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. La palabra que te den, que te robe la paz y te confunda, escudriña de dónde vino la palabra. Alábalo. Escudriña
de dónde nació esa palabra. Escudriña el por qué vino esa palabra. Tú puedes escudriñar la profecía. Tú puedes escudriñar el así dice el Señor. Acuérdate siempre de esto. Tú tienes el derecho y la autoridad por la palabra de escudriñar la palabra, de escudriñar las profecías. Y tu mismo espíritu, conforme a como tú tengas tu Espíritu Santo, como tú tengas, ¿verdad?, tu sometimiento ante la presencia de Dios, tú vas a saber de dónde viene la palabra que te están dando. La profecía se manifiesta bajo la voluntad de Dios y no de los seres humanos. En el Nuevo Testamento nos indica que la iglesia buscará la revelación o la dirección de los que decían ser profetas. La profecía se daba a la iglesia solo cuando Dios iniciaba el mensaje. Así que esto es una leve, ¿verdad?, instrucción de lo que es el don de profecía, en el cual tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que vamos al próximo punto. Uno de los dones que está escaso. Alábalo, pastora Kirian Monzón, alábalo, pastor Julio Maldonado y todos los que están todavía en sintonía. Estaba loco de llegar a este don. Estaba loco de llegar a este punto número 7 de los dones del Espíritu. Porque qué mucho está escaseando este don. Yo no estoy diciendo que no hay, no. Todavía hay hombres y mujeres de Dios que tienen los ojos de águilas encendidos. Todavía hay hombres y mujeres de Dios silenciosos y silenciosas. Que tienen esos dones encendidos. Dice Lindy Monzón, parte de nuestro staff de trabajo y se congrega juntamente con nosotros. Algo que aprendí de mi pastor Carlos Rivera, nuestro pastor Carlos Rivera nos dice que siempre nos recalca que toman lo bueno y desechemos lo malo. Exacto, pero para tú poder tomar lo bueno y desechar lo malo, tú tienes que tener, ¿qué?, discernimiento, y tú tienes que escudriñar lo que te están diciendo para tú poder entonces tomar lo bueno y desechar lo malo. Para uno poder tomar esa acción, pues uno tiene que escudriñar, pedirle a Dios discernimiento, que es lo que vamos a hablar ahora. Hay que tener discernimiento de espíritu para que cuando alguien te hable, tú puedas tomar lo que viene de Dios y desechar lo que viene de la carne, que viene del hombre, que viene de la emoción. Porque es que la verdad, la realidad es que estamos viviendo en unos tiempos difíciles, en unos tiempos que no todo el mundo, amén, vive sometido a la presencia de Dios. No todo el mundo vive metido en el monte, no todo el mundo vive metido en la cueva, en su cuarto de oración, en su cuarto de guerra. Amén, no todo el mundo vive sumergido totalmente en la presencia de Dios. Hoy en día muchos le dan prioridades a sus trabajos, le dan prioridades a sus problemas, amén, y todas esas cosas que son, amén, más van por encima de la voluntad de Dios, que no son necesarias, amén. Eso es lo que hace que todos estos tipos de dones vayan desapareciendo y vayan menguando en el pueblo de Dios. Porque como hay tantas personas que su prioridad es el trabajo, su prioridad es el dinero, su prioridad es llevar, amén, el sustento a su hogar, amén, debe de poner primero prioridad a Dios, amén, para que lo demás venga por añadidura. No, hay personas que hoy en día la prioridad es su trabajo, amén, y segundo está Dios. Pues entonces por eso es que en estos tiempos el don de discernimiento de espíritu está desapareciendo. Entonces es un don que es genuinamente necesario que lo haya en las iglesias. Entonces cuando tú buscas el significado de
discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Facultad, comprender o saber algo por el poder del espíritu. Comprender o saber algo por el poder del espíritu. Ese es el discernimiento de espíritu. Saber algo por el poder del espíritu. Para tú poder tener discernimiento, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Otro don que necesita de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Otro don que tiene que fluir conforme a la llenura del Espíritu Santo. Otro don que necesita a gentes y personas que estén sometidas a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que sean los detectores. Para que sean los que tengan las antenitas espirituales prendidas y encendidas. Para que cuando venga algo que no sea de Dios, pueda discernir en el espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero si tú no tienes discernimiento, ¿cómo tú vas a detectar que viene una palabra de Dios o no viene palabra de Dios? ¿Cómo? Tú la vas a detestar. Si tan siquiera me haces un ayuno 1 o 2 veces a la semana, tan siquiera vigila una vez a la semana, tan siquiera sacas tiempo de sometimiento a la palabra de Dios semanal, diaria, no das tu culto racional diario, ¿cómo tú vas a tener, amén, ese espíritu encendido y ese don de discernimiento para poder detectar cuando vengan a tu vida palabras que no vengan de parte de Dios, sino en la carne para confundirte? Mira, hermano, yo estuve antier aquí dando un consejo. ¿Verdad? Y no es por... Y si la persona me está escuchando, no es por ofenderlo ni nada, pero él sabe que yo le hablé la verdad. Que por el proceso que le está pasando y el proceso que le está sometido ahora, fue por una mala decisión, no dirigida por Dios. Y ahora está cargando unas consecuencias. Y por eso vino a mi persona, porque tuvo la confianza. No se congrega conmigo, con nuestra iglesia, no pertenece a nuestro ministerio, pero es una persona que nos sigue y sintió en el espíritu que yo era la persona que lo podía escuchar, a ver que yo podía ayudarlo y cuál era mi opinión. Y yo tuve que decirle que él estaba pasando por consecuencia de malas decisiones, por consecuencia de no aprender a ejecutar, de no tener, amén, ese discernimiento, amén, para uno tomar decisiones en la vida. Por eso es que es muy necesario ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y ser llenos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo de Dios, cuando tú tienes discernimiento, cuando tú sabes escuchar la voz de Dios en el Espíritu, tú vas a tomar mejores decisiones en tu vida. Tú vas a vivir mejor. Tú no vas a cometer tantos errores. ¿Tú te crees que tú viviendo una vida en el Espíritu, Dios te va a permitir que tú vivas una vida con el agua hasta el cuello? Como dicen en el programa que a mí me gusta ver de Nat Geo y Animal Planet. ¿Tú te crees que si tú vives una vida ahí con discernimiento, lleno del Espíritu Santo, que sabes escuchar la voz de Dios, Dios te va a llevar a ponerte con el agua hasta el cuello? No. La mayoría de los problemas, la mayoría de las circunstancias, la mayoría de los procesos que viven cada uno de nosotros, de los servidores, yo me voy a añadir por si acaso, es
por no saber tomar decisiones sabias, por no tener discernimiento, es por no saber ejecutar cuando Dios quiere lo mejor para nosotros. A veces vienen palabras, sí, vienen palabras, pero va a ser el Dios el que te va a confirmar si la palabra es real y si la puedes ejecutar o no. Mira, amado, antes de yo quedarme sin trabajo, a mí me dieron una palabra que venía un auto nuevo a mi casa, a mi vida. Yo necesitándolo porque mi guagua estaba bien deteriorada y el carro de mi esposa también. Y estábamos anhelando un carro más adelantado, una guagua más adelantada, porque estábamos, amén, saliendo mucho a nivel de Puerto Rico a predicar. Y nuestros carros no estaban bien. No es Dios, no estaban bien, pues en ese tiempo. Y me vino una palabra. Y yo pues me quedé normal. Y en medio de un car wash llegó una persona a llevarle una guagua y me ofreció una guagua. Una guagua nueva, bien linda, poco millaje, me gustó, me encantó. La guié, como dicen en Puerto Rico, un maquinón. A mi esposa le gustó, a los hermanos del ministerio. Un hermano se empezó a buscar los recap y estas cosas. Tenía un pagaré cómodo cuando yo estaba trabajando. Pero dije, voy a orar. Le dije a la persona, voy a orar, voy a estar una semana en oración. Te dejo saber. Estuve orando una semana en oración. Nada que ver, no sentí nada. Lo ignoré. No hice caso. Seguí para adelante. A los varios meses vino la noticia de que nuestra tienda, donde ya llevaba 20 años de servicio y llevaba 19 trabajando, cerraría sus puertas. ¿Qué hubiera pasado si yo en la emoción hubiera cogido esa guagua? Yo ahora mismo estuviera desesperado, porque ya yo había recibido una palabra de parte de Dios que me sacaba del trabajo y me quería en mi ministerio a tiempo completo. Si yo hubiera ejecutado en mi movimiento, en la carnalidad, yo hubiera cogido esa guagua, tenía un pagaré de $410 mensuales, donde yo me tenía que preocupar en buscar ese pagaré, viviendo por fe, porque yo no pido, yo vivo verdaderamente por fe, pero de verdad. Y estuviera yo ahora mismo, ¿qué? Con ese descontrol, con esa preocupación, buscando jalda arriba, jalda abajo, cómo yo conseguir esos $410 para yo pagar esa guagua. Pero como no hubo ese mandato de Dios, ese sí de Dios, yo no la cogí. Y ahora puedo decir, gracias Señor, porque me has enseñado a que yo no puedo moverme por emociones, no importando lo que yo esté necesitando y lo que me guste por mis ojos, sino que sea todo conforme a tu voluntad. Pues ¿qué hice? Que cuando cerraron las tiendas, nos dieron un dinerito, y con ese dinero yo puse mi guagua al día y puse el carrito de mi esposa al día, lo puse para que yo poder coger la isla completa. En lo que Dios le place, tocar a una persona, tocar a alguien que me regale un carro nuevo. Aquí hay millonarios en Puerto Rico que Dios los puede tocar y me pueden traer un carro a la entrada de mi portón de mi casa. O llevarme un dile, coge ahí el que tú quieras, que eso está pago. Dios lo puede hacer. Pero yo me siento bien porque no metí las patas de tomar esa decisión y de hoy en día estar pagando las consecuencias. Me siento bien, me siento alegre, me siento contento porque vino esa emoción, me gustó, me alegró, la quería, pero a Dios no le placía porque no hubo en ningún momento un sí. Y yo entonces pude ejecutar para ver hoy en día lo que venía y la tranquilidad de Dios. Entonces cuando vamos a ese discernimiento de espíritu, esto es un don muy especial. El espíritu faculta para discernir y juzgar debidamente las profecías. Escucha lo que es el discernimiento de espíritu.
para discernir y juzgar debidamente las profecías. Discernimiento de espíritu. Discernir, juzgar debidamente las profecías y distinguir si un mensaje es o no es del Espíritu Santo. El discernimiento de espíritu se supone que todo sierva y siervo de Dios tenga discernimiento de espíritu full. Porque ahora mismo que están cambiando el evangelio, ahora mismo que están cambiando la Biblia, la palabra, le están quitando la Biblia. Hay unas versiones que le están quitando lo que es el infierno, lo que es todo lo que tenga que ver con represión de demonios, todo eso. Hay Biblias ya actualmente, Biblias que muchos usan y cargan, Biblias de estudio, que le están eliminando un montón de cosas. Si tú te coges con una persona de esta que sepa mucha palabrería, que sepa mucha Biblia, pero es un falso profeta, tú estás preparado y preparado para tú discernir en el espíritu y decir: este varón no es de Dios, esta palabra que trae no es de Dios, esta palabra que este varón que está ahí no es de Dios. Es que el espíritu rápido tú te inquieta. Mira lo que dice: discernir y juzgar debidamente las profecías y para distinguir si un mensaje es o no es del Espíritu Santo. O sea que hay mensajes que vienen aún. Yo puedo llevarte un mensaje. Yo, Waldemar Molina, te puedo traer una predicación que no sea la que Dios quiera que yo traiga, que yo te la esté trayendo por mi humanidad, porque me gustó la palabra, pero no era la que Dios quería que se llevara. La palabra es palabra de Dios, pero no era la adecuada para el pueblo que iba a escuchar la palabra. Yo te pregunto, ¿esa palabra se podía recibir o no? Si yo te venía a hablar, te voy a poner un tema. Si yo te venía a hablar de Sansón y Dalila, y yo preparo una palabra para tu iglesia de Sansón y Dalila, y Dios quería que yo predicara de la historia de Zaqueo. Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que poso yo en tu casa, porque habían 10 visitas en la iglesia, inconversa. 10 visitas en la iglesia. Y la palabra que Dios quería que yo llevara era la de Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que poso yo en tu casa. Y yo empecé a predicar de Sansón y Dalila, de la traición de Dalila, de que Sansón cayó con Dalila, y por ahí, esa palabra. Si tú tuvieras discernimiento de espíritu, ¿qué te ibas a decir? Si tú estuvieras lleno del discernimiento de Dios, ¿qué te ibas a decir? ¿O qué tú dirías? Esa palabra que Waldemar trajo, ¿fue la que Dios quería o no? Dios quería salvar con la historia de Zaqueo, pero Waldemar trajo la de Sansón y Dalila. ¿Me está entendiendo? ¿Me está comprendiendo lo que es la importancia de tú tener discernimiento de espíritu? De tú pedir todos los días a Dios que te dé discernimiento de espíritu. De tú pedirle a Dios todos los días que te llene del Espíritu Santo de Dios y te regale el don de discernimiento de espíritu. Una persona con discernimiento de espíritu es columna en la iglesia. Una persona con el don de discernimiento de espíritu es una columna principal
en la iglesia. Una persona con el discernimiento de Espíritu de Dios es una persona importante en la iglesia, que está en todo momento al pendiente de lo que se mueve, de lo que no se mueve, del que entra, del que no entra. Mira, amado, yo soy criado en una iglesia donde los brujos entraban y salían. Yo soy criado en una iglesia donde las brujas de la comunidad entraban y salían. Yo soy criado en una iglesia donde personas de altos rangos en la brujería y en la hechicería entraban a nuestra iglesia y trataban. Pero como habían hermanos llenos del Espíritu Santo de Dios, ahí está Guaida, que está de testigo, que para ese tiempo estaba con nosotros. Está Lindy, hay varios que yo no estoy hablando, Pamplina. O sea, entraban a nuestra iglesia, pero como habíamos guerreras y guerreros llenos en el Espíritu Santo, a la que esa persona entraba, el Espíritu de Dios nos levantaba a coger por la iglesia, a reprender, a echar fuera las maldiciones, a echar fuera los demonios. Y esa gente se tenían que ir de las iglesias, pero salían, mira, pero pitados y prendidos en el Espíritu, para afuera. Porque había gente con discernimiento de espíritu y se sabía que el que estaba entrando no era de Dios. El que estaba entrando era un enviado de Satanás del infierno. Habían personas llenas del Espíritu Santo y con el don de discernimiento encendido. La persona que tiene el discernimiento de Dios, el don del discernimiento de Dios, es un satélite. Ahí está Lindy Monzón que dice eso es así. El que está lleno del discernimiento del Espíritu Santo es un satélite espiritual que está constantemente, mira, ¡pam!, observando lo que se mueve, lo que habla, lo que predican, el que entra, el que sale. Lo mismo en las calles, cultos evangelísticos, en todo momento, al pendiente. Eso es tener discernimiento de espíritu, detestar lo que no viene de Dios, detestar la palabra que no viene de Dios, detestar la persona que no viene de Dios, detestar la persona que viene, amén, porque tiene una necesidad a la casa, y detestar la persona que viene a traerte maldición, a tirarte un trabajo de brujería, a tirarte maldiciones del infierno. Todo eso, por eso hay que tener discernimiento de espíritu. Y para discernir las palabras, así dice el Señor, y las profecías. Primera de Juan capítulo 1. Dios mío, todavía me quedan 2. Voy a cerrar con esto. Por la palabra, apúntalo para darle fuerza al discernimiento de espíritu. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. Para que usted vea lo que yo le estoy hablando, lo que yo le estoy aconsejando, está por la palabra. Primera de Juan capítulo 4, versos del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amado, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versos del 1 al 3. Dice: no tenían ni que hablar, solo ponían sus manos en una posición y el espíritu alertaba
experiencias poderosas que se vivían en nuestra iglesia. Orar por discernimiento de espíritu. Me quedan 8 minutos. Ay, Dios mío, vamos a darle. Diversos géneros de lengua. Eso es algo muy fácil de explicar, muy sencillo. Diversos géneros de lengua. Con respecto a las lenguas, en el griego significa glosán, que significa idioma como manifestación sobrenatural del espíritu. El género de lengua es una manifestación sobrenatural en el espíritu, que son diferentes tipos de idiomas que se manifiestan en el espíritu, como pasó en Pentecostés. En Pentecostés hubo géneros de lengua. El africano hablaba ruso, el ruso hablaba africano, el gringo hablaba en español, así sucesivamente. Ese fue el género de lengua que se desató en el Pentecostés, que los que estaban afuera se volvían atónitos, amén, y se quedaban impresionados como un africano estaba hablando inglés, como un chino estaba hablando en español, para que nos entiendan. Eso es lo que significa el género de lengua, cuando Dios en el Espíritu te da diversos géneros de lengua. Ese don yo lo tengo. Ese don yo lo tengo. Ese don yo lo tengo para la gracia y la gloria de Dios. Dios le plació dármelo. Amén. Pero vamos a buscar algo aquí que estuve leyendo que me impactó. Déjame ver si lo encuentro. Como manifestación sobrenatural del Espíritu debe señalarse lo siguiente. Punto A. Pueden ser lenguas humanas habladas y vivas, o lenguas desconocidas en la tierra, como por ejemplo lenguas angélicas. Vienen lenguas angelicales también. Eso está en el libro 1 Corintios 13:1, ahí donde Pablo habla y te enseña sobre las lenguas. Y tengo un estudio aquí de un artículo de hablar en lengua, que eso lo vamos a tocar después, también se puede tocar. Tal lenguaje no se ha aprendido y a menudo es incomprensible tanto para el que habla como para los que escuchan. Ve, al hablar en lengua, el espíritu humano y el espíritu de Dios se encuentran de modo que el creyente se comunica directamente con Dios. Escucha lo que significa hablar lengua. El espíritu humano y el espíritu de Dios se encuentran de modo que el creyente se comunica directamente con Dios. En la oración, la alabanza, la adoración o la acción de gracia, expresándose con el espíritu y no con la mente, expresándose con el espíritu y no con la mente, y orando por sí mismo o por los demás bajo la influencia directa del Espíritu Santo, sin que intervenga la actividad mental. Muy importante saber de que las lenguas, el género de lengua, las lenguas tienen que venir del espíritu. Hoy en día hay escuelas de lengua que te enseñan a hablar en lenguas. Eso son lenguas carnales, lenguas humanas. Hoy en día hay escuelas que te enseñan lengua y supuestas interpretaciones. La lengua espiritual, la que cuando Dios te llena y a ti te place hablar diferentes géneros de lengua, Dios te lo entrega. Son experiencias genuinas, son experiencias muy hermosas. Cuando a mí Dios me toma en el espíritu, que yo caigo en ese género de lengua, todo el mundo se sorprende porque yo hablo tantos idiomas que todo el mundo se queda atónito. Esos son de los que oran conmigo en la intimidad, que se pasan más cercanos a mí, son los que pueden experimentar cuando yo caigo en el don, en el género de lengua. Pero es muy importante punto número C. En la congregación, las lenguas deben ir acompañadas de una interpretación dada por el Espíritu que comunique el contenido y el significado del mensaje a la iglesia. Eso Pablo lo habla y lo exhorta en el libro de los Corintios. El orden de cómo hablar lengua y el orden de cómo tiene que ir. Hoy en día, ayer hablaba con una persona que se crió en iglesias pentecostales para los 80
y los 90. Cuando el tiempo de Gille, todos esos predicadores que marcaron la historia de Puerto Rico en el Evangelio. Y cómo no, y todos los que se criaron en el Evangelio pueden testificar. Cuando alguien caía en lengua en una iglesia, cómo se levantaba otra ancianita, otro anciano, y mientras esa persona hablaba en lengua, ese anciano, esa persona que tenía interpretación de lengua, empezaba a hablar lo que la persona estaba hablando en lengua y a interpretar, porque cuando tú hablas en lengua son misterios con Dios, pero hay una persona que Dios le da el don de discernimiento, de interpretación de lengua, Dios le da el don de interpretación de lengua, y esa persona las interpreta y las trae al pueblo, amén, para la edificación del pueblo. Mira, el Nadelí dice que siempre había alguien que las interpretaba. Ahora me pregunto yo, hoy en día, ¿tú has visto a alguien que salga interpretando lengua? Mira, yo no sé, pero está en escaso. Está en escaso. Yo he vivido eso como 2 veces, si no me equivoco. Y esto sí que es muy necesario, porque está el que habla lengua como loco. Pero ¿y dónde están los interpretadores? ¿Dónde están los interpretadores? Cuando se levantaba una profeta ahí hablando en lengua y salía esa persona a discernirla ahí, a interpretar esas lenguas ahí con ese discernimiento encendido, interpretando las lenguas. Porque hoy en día no se ve. Entonces uno como predicador, mientras yo caigo hablando en lengua en ese don, yo tengo que yo mismo decirle al Señor: Señor, en tu misericordia, dame la interpretación. Señor, dame la interpretación. Señor, y Dios no la da. Por lo menos a mí Dios me la da. Pero yo quiero ver que se levante a alguien y pueda discernir lo que yo estoy hablando en lengua. Entonces, al ver que no pasa, uno tiene que entrar ahí mismo, mientras tú estás hablando ahí, en el espíritu en lengua, tú tienes que pedirle al Señor que te dé la interpretación para tú traerla a la interpretación. Porque no hay nadie que se levante. No hay un intérprete. Porque se le ha olvidado al pueblo de Dios pedir ese don. Mira para allá. Eso ya no se ve en las iglesias. Increíble. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué no se está viendo si es un don del Espíritu de Dios? Mira, esa reverencia que había cuando el intérprete hablaba. Alábalo. Entonces, ¿qué está pasando? Pues entonces hay dones que el pueblo de Dios no está reclamando. Hay dones del Espíritu Santo de Dios que tú misma y yo mismo no estamos reclamando, porque no nos importa, porque no los queremos, porque si no están es porque no lo estamos anhelando, y yo me estoy incluyendo. O sea, si no están en la iglesia, en tu iglesia, en mi iglesia, si no están es porque no se está anhelando. Es porque no se le está pidiendo a Dios que nos dé el don de interpretación de lengua y el don de discernimiento. Entonces ahora, como hay 30 aquí conectados, nosotros tenemos que orarle a Dios y pedirle a Dios: Señor, en tu misericordia, hoy en día no se está viendo, danos el don de interpretación de lengua. Sumérgenos en el Espíritu y danos el don de interpretación de lengua para ser de edificación para la iglesia. Mira, mi pastora, cuando cae hablando en lengua, yo siempre sentí una conexión de mi espíritu con el de mi pastora. Y la mayoría del tiempo, cuando mi pastora cae en el espíritu, Dios me mueve a que me vaya detrás de ella a cubrirla. Y yo empiezo a cubrir a mi pastora y empiezo a pedirle a Dios que le dé la interpretación cuando ella cae en lengua, porque ya yo sé cuando Dios va a hablar a través de ella. Ya mi espíritu conoce cuando su gemido y sus lenguas, mi espíritu las conoce y Dios me mueve y yo creo como un vallado encima de ella y empiezo a pedirle a Dios y a orarle a Dios para que le dé el discernimiento, para que ella pueda interpretar lo que Dios le está hablando en el espíritu en lengua. Por así mismo puede levantarse una persona y decirle está diciendo esto y esto y esto en el nombre de Jesús, esto es lo que está diciendo.
Pero como no lo hay, pues uno tiene que arrimarse a la persona y pedirle a Dios que le dé la interpretación a la misma persona para que la persona la diga. Lo mismo me pasa con mi esposa cuando estamos retirados de algo y que yo siento ya que mi esposa cayó diferente a como ella cae en el espíritu. Yo voy, la cubro y empiezo a pedirle a Dios que le dé discernimiento, y ahí sale ella hablando de parte de Dios. No hay sometimiento, dice Anadel, y eso es amén. Eso es lo que pasa, que hoy en día hay un pueblo que está frío y hay un remanente que se mete con Dios por el porcentaje alto de que están viviendo una vida religiosa. Es real. Eso es una vida religiosa. Dice que por compromiso, como si Dios no lo estuviera mirando, como si Dios no estuviera apuntando las cosas, como si Dios fuera ciego. O sea, a Dios nadie lo puede engañar. A Dios nadie lo puede coger de bobo, mano. Solo más que a mí me consume. Que piensan que engañan a Dios, pero se engañan ellos mismos y se llevan ellos mismos a la perdición. Pero hay un remanente. Hay un remanente que está aprendiendo, no está aprendiendo la realidad. Hay un remanente que quiere que esto vuelva o no. Hay un remanente todavía que se está supliendo. Hay un remanente todavía que está gozándose. Hay un remanente que está aprendiendo por la palabra. Hay un remanente que está ahora escuchando. Y se supone que cuando tú escuchas algo positivo y algo, amén, que te va a ayudar en el caminar, tú lo apliques. Entonces nosotros tenemos que ser agentes de cambio. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio. Entonces tenemos que someternos y pedirle a Dios que nos active esos dones de interpretación de lengua y ese don de discernimiento que están escasos, que están desapareciendo. Pero ¿y cómo están desapareciendo si son dones del Espíritu? Porque no los están anhelando, porque no los quieren, por el que dirán, porque se está cambiando el Evangelio, porque se está suavizando el Evangelio. Alábalo si te atreven. Pero yo, como vivo por la palabra, a mí nada me va a cambiar. Como yo sé los dones que Dios me ha dado y sé lo que me faltan que me dé para ser un mejor ministro en la tierra, yo voy a seguir ahora pidiéndole a papá otro regalo más. De los pocos dones que me faltan y de los que faltan por fortalecer, con este estudio hasta yo mismo me estoy motivando yo mismo. Porque algo tiene que pasar. Algo tiene que cambiar, algo tiene que acontecer. Así que, amados hermanos, hablamos de los dos en uno. Hablamos de diversos géneros de lengua y interpretación de lengua. Solamente voy a dar el significado de interpretación de lengua y terminamos. Mediante este don, el Espíritu faculta para comprender y comunicar el significado de un mensaje en lengua. Cuando se interpretan para la congregación, las lenguas funcionan como una instrucción para la adoración y la oración, o como la profecía. La iglesia puede entonces participar en esa revelación inspirada por el Espíritu Santo. Las lenguas interpretadas son un medio de edificación a toda la congregación a medida que responden al mensaje. Sí que, amado, ya usted ha escuchado esta hermosa clase de 2 días de los dones espirituales. Ya ustedes han escuchado, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en mí.
Y eso que iba a terminar rápido y mira para allá, son las 10 de la mañana. Pero ha sido un estudio que por lo menos a mí también me ha edificado. Yo no sé a ti, yo no sé cuántos pueden levantar sus manos arriba, cuántos han gozado. Amén, de este hermoso estudio. Yo me he gozado y he aprendido un poco más. Porque acuérdate que cuando tú no le das continuidad a algo, hay cosas que se te olvidan. Y tú tienes que estar refrescando constantemente. Pues este estudio me ha refrescado lo que son, ¿verdad?, los dones espirituales. Y me ha refrescado, amén, de unos dones que yo necesito, amén, pedirle a papá que me regale. Acuérdate que los dones son un regalo de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a ser diferentes. Vamos a ser diferentes donde nos paremos. Vamos a ser diferentes, vamos a anhelar, vamos a pedirle a Dios. Amén. Coja este fin de semana, coja estos días, mira, saque días para orarle a Dios, para ayunar, para estar encerrado en tu aposento de intimidad y pedirle a Dios dones espirituales que usted esté necesitando. Porque en estos tiempos hacen falta bastantes dones en el Espíritu y hombres y mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo para seguir peleando esta batalla de la fe y para poder atacar los falsos profetas y las falsas enseñanzas que se están acercando a la tierra. Sí que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este hermoso día, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tus hijos están bien atentos y tienen el hambre y la sed de seguir aprendiendo de tu palabra, de seguir aprendiendo de cosas que no se enseñan, que no se hablan, Señor, y están ahí a la perspectiva de que con qué tú vienes en cada programa, Dios eterno, con qué enseñanza que los edifica, que los llena, que los transforma, que los levanta y que los fortalece por el poder de tu palabra, porque es tu palabra, amén. Dios Todopoderoso, yo te pido que tú sigas capacitando, que tú sigas anhelando, que tú sigas llenando a cada uno conforme a tu voluntad, que tú sigas, Señor amado, abriendo el entendimiento, la sabiduría, para seguir ejecutando y dejándonos usar por ti, Jesús de Nazaret. Señor, gracias por tus fuerzas. Gracias por mantenernos de pie. Gracias por darnos el entendimiento y la sabiduría para uno poderse preparar para estar frente de estos tus hijos, Señor. Yo te pido que tú sigas capacitándonos para nosotros poder seguir hacia adelante enseñando, para seguir hacia adelante haciendo tu voluntad. Señor, suple al que necesite. Señor, capacita y llena al que necesite. Y obra de manera especial en cada vida. Si hay hermanos con problemas, con procesos, toma el control, toma el dominio. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Si hay vidas que necesitan que tu mano sea impartida y que tú tomes el control de cualquier situación por la que estén atravesando, Señor, tú lo puedes hacer, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, como te dijo Jesús. Que sea tu voluntad, Padre, en las vidas de nosotros y no la nuestra. Que sea tu voluntad, Padre, en nuestras vidas y no la nuestra. Que en el nombre de Jesús seas tú glorificándote con poder y gloria. Y que veamos frutos de estos estudios. Que veamos renacer semillas, florecer a través de estos estudios. Que podamos ver el cambio en vidas a través de estos estudios. Que podamos ver cambios en mis hermanos por el poder de tu palabra. Damos por terminado este hermoso día, Señor, este estudio, para la gloria de tu nombre. Te pedimos que tú nos fortalezcas en los días que quedan de compromiso. Señor, mira a mi amada esposa, mira a este servidor. Mañana estaremos en nuestro primer compromiso conferencial de matrimonio, Señor. Danos más sabiduría de la que tenemos. Llévanos más allá en lo espiritual para llevar conforme a tu voluntad, Señor. Señor, que seas tú glorificándote con poder, que tú cojas estos matrimonios, Señor amado, y tú los fortalezcas más para seguir en el día a día, Señor. Mira a cada uno de mis hermanos. Guárdalos, protégelos, cuídalos, súplele. Y están en tus manos en el nombre
poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén. Recuerde que contamos con sus oraciones. Amén. Ya que este fin de semana tenemos varios compromisos. Amén. Así que siga orándole a Dios por nuestra vida, por la de mi amada esposa. Amén. Que Dios nos siga capacitando, dirigiendo. Amén. Así que cuento con sus oraciones, cuento siempre con sus humildes rodillas para nosotros seguir hacia adelante, impartiendo y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Así que ha sido un placer de estar nuevamente con ustedes. Nos vemos el lunes. Amén. Nos vemos el lunes si así Dios nos da la fuerza. Amén. Ya que tenemos compromisos jueves, sábado, domingo, si Dios lo permite. Amén. Y es fuerte, pero a esto nos llamó el Señor. Estamos trabajando full en su obra. Y a esto nos llamó el Dios Todopoderoso. Así que contamos con sus oraciones. Y vamos a ver qué Dios tiene. Amén. Trazado para la próxima semana. Entrar en un nuevo estudio a través de la palabra en nuestro programa Hablemos de la Verdad. Así que recuerda, mayo 20, nuestro 7º aniversario, Plaza Pública Dorado, Puerto Rico, mayo 20, nuestro 7º aniversario ministerial, Plaza Pública Dorado, 7 de la noche. Amén. Si tú eres de Estados Unidos y puedes sacar un pasaje y venir para acá a gozarte con nosotros, un pasaje de fin de semana, amén, de unas cortas vacaciones aquí en Dorado, Puerto Rico, y te gozas con nosotros, va a estar Billy Lavoy, amén, y Juniel Sánchez. Vuelve al altar, la alabanza vuelve al altar, amén. Necesito que me vengas a ayudar, Billy Lavoy, y estará predicando nuestro hermano Billy Lavoy, y nos vamos a gozar de nuestro 7º aniversario. Así que recuerde, 20 de mayo, los esperamos. Me gustaría verle, saludarle, abrazarle y saber de que cuento con el respaldo de todos ustedes. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y a Dios le damos toda la gloria. La paz de Dios sea con ustedes. Dios me los bendiga.